Continuando con el módulo de introducción al análisis de fallas, en esta oportunidad conversaremos acerca del proceso evolutivo de la falla. Como vimos en el tema anterior sobre la clasificación de las fallas, pudimos identificar que existen dos tipos de fallas. Las fallas súbitas, que la forma de protegernos o proteger el activo de estas fallas era con la implementación de sistemas de protección y equipos de respaldo, y las fallas progresivas, que la forma de entonces de prevenir las consecuencias de estas fallas era a través de los análisis o diagnósticos realizados por mantenimiento predictivo para aquellas fallas de tipo aleatorio, y para prevenirlas a través del mantenimiento preventivo, a través de sustituciones o restauraciones programadas. Esto entonces nos lleva a analizar las diferentes curvas que se presentan en esa degradación progresiva de la falla. Iniciemos hablando entonces de la tradicional curva de la bañera o la curva de Davis. En esta curva nosotros podemos identificar tres zonas muy claras de comportamiento del activo, sobre todo para activos complejos, donde la tasa de falla al inicio, ¿verdad?, disminuye debido a las acciones que se implementan durante el periodo de la puesta en marcha. Estas fallas que aparecen en ese periodo y comienzan a disminuir son las conocidas como la zona de mortalidad infantil o fallas prematuras. Luego tenemos una zona que abarca el ciclo de vida operativo del equipo, donde se hace una nivelación constante o un comportamiento constante de la tasa de falla durante ese periodo, y lo llamamos la zona de fallas aleatorias. Y posteriormente, la edad ya madura del equipo comienza nuevamente a incrementarse la tasa de falla en una zona conocida como la zona de desgaste. Esta curva fue muy utilizada o se identificó al inicio como la curva típica de los equipos. Hoy en día, esta curva queda limitada al comportamiento de ciertos activos mecánicos, activos complejos, con situaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas, etc. Y los estudios de confiabilidad entonces nos identificaron 6 variaciones o 5 variaciones más de esta curva inicial, completando entonces hoy día 6 diferentes curvas de comportamiento, de las cuales 3 de ellas están asociadas o relacionadas con la edad o el funcionamiento del equipo, y 3 de ellas no están relacionadas con la edad, llamadas entonces curvas de comportamientos aleatorios, ¿no? Entre las curvas asociadas a la edad, entonces tenemos la curva clásica de la bañera o curva de Davis, que es típicamente está relacionada con equipos mecánicos como bombas, compresores, turbinas, con cierta complejidad por tener dispositivos que son eléctricos, electrónicos, hidráulicos, etcétera, ¿no? Luego la siguiente tenemos entonces la curva de envejecimiento simple, que está tipificada dentro de activos no reparables, como son filtros, carga de aceite, bombillas, etc. Y tenemos entonces la tercera curva, la curva típica de la fatiga, relacionada a equipos mecánicos como eje de motores, alas de turbina, pernos de acople, etc. Luego tenemos otro grupo de 3 curvas que no están relacionadas a la edad del equipo, al uso del equipo, sino que son de carácter aleatorio, como la mortalidad infantil, la alta mortalidad infantil, que está tipificada en equipos eléctricos y electrónicos. Tenemos el envejecimiento temprano,
tipificada en equipos también eléctricos y electrónicos, en el cual también podemos reconocer a los rodamientos. Y tenemos el comportamiento uniforme, que está tipificada en equipos complejos como los equipos electromecánicos. Entonces, hoy día tenemos esas 6 curvas con la cual podemos tipificar el patrón de comportamiento de algunos de nuestros activos de acuerdo a sus fallas dominantes, a una o un par de fallas dominantes. De acuerdo entonces a esta diferente tasa de fallas, podemos decir que para efectos de protegernos contra esas fallas, podemos entonces realizar en aquellas que están asociadas a la edad, donde podemos identificar un tiempo de vida o longevidad o vida esperada de los componentes del equipo, y poder anteponernos a ese cambio exponencial de la curva, donde se hace susceptible a la falla, poder anteponernos a esa área y estableciendo tareas cíclicas, tareas programadas, bien sea de sustitución de un componente del activo o el propio activo, o restauración de un componente, un ensamble o del propio activo en el caso del mantenimiento mayor. Y también tenemos entonces las tareas a condición, con la cual requerimos entonces el conocimiento del intervalo PF, de ese intervalo de degradación de la falla desde el punto donde es detectable hasta que se convierte en falla funcional, para que a través de él podamos identificar la frecuencia más óptima para realizar esa acción de detección de la falla potencial. Entonces, de las fallas de degradación progresiva, una interesante a estudiar es la que nos lleva a poder detectar las fallas potenciales y aplicar mantenimientos por condición indiferentemente de la edad del activo, solamente estableciendo la condición del estado actual del activo. Esta curva o este tipo de falla lo podemos representar a través de una curva como la que ven en la imagen. Tenemos un ejemplo donde podemos observar cuál es la efectividad requerida del activo en su mayor amplitud. Imaginemos que estamos evaluando una variable y del lado del lado de la curva, del lado vertical de la curva, podemos representar la amplitud de dicha variable. Del lado horizontal de la curva podemos establecer el tiempo de observación de esa variable, y entonces podemos identificar sobre esta observación lo que viene siendo 3 líneas: la línea de la efectividad requerida de la variable, la línea de lo que es la efectividad admisible dentro de un comportamiento normal, y la línea del límite operativo. Entonces, dentro de ese comportamiento, en algún momento comienza el inicio de la falla a través de lo que llamamos el periodo de incubación, que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, del ciclo de vida del activo. Pudo haber ocurrido esta incubación de la falla, este periodo de inicio de la falla, pudo haber ocurrido desde la etapa de diseño, desde la etapa de manufactura, desde la etapa de procura, desde la etapa de instalación, durante la puesta en marcha, durante la vida operativa del activo a través de interacciones inadecuadas con la operación del equipo o con el mantenimiento del equipo o omisiones de mantenimiento. Esa incubación consigue circunstancias donde se permite el desarrollo de un mecanismo de fallo, y llega un momento en que ese mecanismo de fallo puede ser detectable a través del uso de tecnologías que amplifiquen los sentidos humanos. Esta tecnología puede estar referida a análisis de vibración, análisis tribológico de aceites, termografía, medición de espesores, tintes penetrantes, etc.
posiblemente endoscopias, ¿no? Fibroscopio, boroscopio, ese tipo de inspecciones. Entonces, en ese punto o zona donde es detectable el activo, puede continuar, si no hacemos nada al respecto, puede continuar desarrollándose ese mecanismo de fallo hasta alcanzar niveles de la pérdida de la prestación. En este punto lo llamamos entonces falla funcional. El activo puede estar operando, pero no entregando la prestación que se requiere de acuerdo a lo que desea el usuario. Si en este punto no hiciéramos nada para mejorar o para recuperar la prestación perdida y dejamos operando el equipo, ocurre lo que llamamos el periodo improductivo y pudiendo alcanzar límites de la pérdida total de la función, lo que llamamos ya el punto clásico de falla, donde pudiésemos mencionar que va desde la pérdida de la función hasta fallas catastróficas, ¿no? Entonces, este escenario de este comportamiento, de esta degradación progresiva de esa variable, nos permite identificar un área o un periodo, un intervalo de desarrollo de falla llamado el periodo PF, donde podemos entonces implementar frecuencias de inspección para detectar esta falla potencial en su estado incipiente y cortar ese mecanismo de fallo, restaurando nuevamente las funciones deseadas por el operador y permitiendo la continuidad operativa del equipo hasta su próximo mantenimiento. Con ello, entonces, culminamos lo referente a el análisis evolutivo de las fallas.